allá de la política, te lo anticipábamos, el dólar por encima de los 355 pesos. El dólar blue por encima de los 355 pesos. Si bien hay sectores que trabajan con el dólar oficial, con el contado con liquidación, etcétera, el del día a día, el que cobra en aguinaldo o el que labure y le quedan 10 lucas, ¿qué hace? Va al dólar blue. Ese dólar está por encima de los 350 pesos. Ricardo Delgado, economista, está en comunicación con nosotros para que por lo menos nos explique qué ve él, porque la verdad que está muy difícil la situación. Ricardo, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bien, bueno, a ver, una primera mirada de esta foto del dólar. Bueno, me parece que se adelantó, Ramón, a algo que era bastante previsible que sucediera, te diría, a partir de la segunda quincena de enero, que es cuando la demanda de pesos de la economía, del sector privado en particular, empieza digamos, a ser menos intensa de lo que es tradicionalmente en diciembre. Durante este mes, en general, las empresas necesitan pesos para pagar aguinaldos, terminar de cerrar el año, digamos, pagar deudas y demás. Las familias necesitan pesos para digamos, vacacionar, aquellas que pueden hacerlo, y en consecuencia hay tradicionalmente menos presión sobre el dólar. Eso también, de manera tradicional, revierte cuando ya pasó el aguinaldo, pasaron las vacaciones, y eso sucede a partir de la segunda quincena de enero y febrero. Sí, sí. Esto se adelantó. Parece que la pregunta es ¿por qué se ha adelantado? Yo creo que lo que venían discutiendo recién ha sido uno de los elementos que hace que sobre todo algunos inversores empiecen a tener alguna mayor incertidumbre acerca de lo que viene, y eso de alguna manera permitió este adelantamiento de algo que era bastante previsible que sucediera. Ahora, y cuando uno mira el blue, que siempre dice, bueno, en algún momento va a volver a bajar, pero la verdad que el piso no vuelve al momento anterior. Digamos, si el piso era 3.40, No, queda en 3.44. Y después el nuevo piso y es además, 3.48. Sí, y digamos lo siguiente, Ramón, varias cosas. Primero, el dólar blue y el dólar, ese es el dólar informal, ilegal, como querramos llamarlo, pero siempre correlaciona, se vincula, casi te diría automáticamente, a los dólares libres, financieros libres, como son el sí. contado con liqui, que es el que usan las empresas, y el dólar MEP, que es el dólar de la bolsa. Estos hoy están un poco por debajo, con lo cual me parece que lo primero que tiene que tratar de hacer el gobierno, difícil, digamos, porque justamente es una herramienta ilegal e informal, es que el dólar blue no siga subiendo, porque si no, más tarde o más temprano, esos dólares financieros Claro. libres van a equipararse, ¿no? Primera cuestión. La segunda cuestión es que si eso sucede, y como bien vos decías, al principio, una parte importante todavía de los bienes, más de la mitad de los bienes de la economía, ajustan por el dólar oficial, que se devalúa, pero por supuesto mucho menos que estas variaciones de los dólares financieros. Hay una parte que ya empieza a ajustarse por el dólar contado con liquidación, en particular sectores como, por ejemplo, gastronomía, turismo, indumentaria, que según lo que hemos analizado en nuestra consultora en el último año, ya están mayoritariamente ajustados por el dólar financiero. Entonces, cuidado, esto que puede ser un elemento puntual de estas semanas eventualmente, no termine trasladándose finalmente a los precios, que es el problema central que tiene esta economía tan dolarizada. Bien, Ricardo. No, perdón, Cecilio, tienes una pregunta. Sí, Ricardo, quería preguntarte cuánto influye la cuestión política en esta disparada del dólar. Digo, por ejemplo, recién decía Leandro que la gente está confundida con esta cuestión de la coparticipación, que la reta, que los porcentajes de coparticipación, que Alberto Fernández y demás. ¿Cuánto influye en la disparada esta cuestión política? Yo creo que a medida que nos acerquemos al proceso preeleccionario, digamos, que esto arrancará, supongo, en marzo o abril, con mayores definiciones políticas, todas las tensiones que haya entre gobierno y oposición van a verse reflejadas en las variables financieras, en el dólar en particular, pero después van a terminar impactando en los bonos, en los precios de las acciones y demás. Por eso me parece que es importante que, digamos, que la política entienda esto. Parece que esta es una economía que sigue estando muy frágil, que ingresa además en una etapa en donde se generan menos dólares
En el verano tradicionalmente la oferta de dólares cae porque no está la soja, porque no está el trigo y porque obviamente la economía tiene que seguir funcionando y necesita dólares que le saca al Banco Central justamente para producir en la Argentina. Entonces, que esto se empiece a generar en un contexto de sequía de dólares es preocupante y creo que puede ser por lo menos primera lección o primera alerta para lo que puede venir a partir de marzo. Ricardo, muchísimas gracias.